noches, bienvenidos a este primer programa de Parlamento, este programa que procura acercarles información sobre lo que pasa en la Cámara de Senadores, lo que pasa en la Cámara de Diputados y también en cada una de las distintas comisiones parlamentarias. Estamos arrancando este programa en una semana muy especial. La Cámara de Diputados votó el proyecto de ley de presupuesto, este proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el 31 de agosto pasado y que la Cámara de Diputados, los diputados se tomaron 45 días, los reglamentarios, para la aprobación del mismo. Una discusión, la de este proyecto, que no fue fácil, ni siquiera ni entre los partidos políticos, pero tampoco en las internas de cada uno de ellos. La bancada de legisladores del Frente Amplio había tomado una decisión. No todos los legisladores estaban de acuerdo con algunos artículos, no todos los legisladores estaban de acuerdo con la reasignación de recursos que se había acordado, pero había un compromiso, el de votar este proyecto de ley. Sin embargo, 3 legisladores se salieron del libreto. No por objeciones de conciencia con algunos artículos, sino por principios que consideran son irrenunciables para cada uno de ellos. Y ahora son señalados por haber roto la unidad de acción del Frente Amplio y por, de alguna manera, hacer que el Frente Amplio pierda la mayoría que tiene en la Cámara de Diputados. Con estos 3 legisladores nosotros hablamos, son Darío Pérez y Sergio Mier de la Liga Federal y Víctor Semproni de Congreso Frente Amplista. Hablamos con los 3 y la primera pregunta que le trasladamos en este sentido es si hay un límite para mantener, continuar de alguna manera con la disciplina partidaria. Yo a la disciplina partidaria le doy una importancia fundamental en el funcionamiento de una fuerza política. Pero cuando la disciplina partidaria le indica a cualquiera de los a los cuales se le pretende aplicar, y esa persona entiende que lo que se le está pidiendo hacer va en contra de la sociedad, va en contra de su fuerza política, no lo comparte en nada, el hacerlo pasa a ser un problema, el resolver que hace es un problema de conciencia. Es tu momento de la vida. Tu momento de la vida, porque yo me discipliné muchas veces. Y en el altar de la santa unidad de acción, yo te diría que me clavé un cuchillo en el pecho 100 veces. Pero son momentos de la vida en los que uno acepta. Ahora quiero ser de otra manera. Yo creo que la disciplina partidaria va hasta cuando se tocan asuntos de principios. Lo que pasa es que los principios son individuales. Yo no debo tener los mismos principios que vos. Y vos no debés tener los mismos principios que el camarógrafo. Porque los principios dependen de la forma de pensar, pero también de la forma de ser y de la forma del lugar en que vivís. Si yo entiendo que le hace mal al Frente Amplio y soy profundamente frente amplista, aunque no haya votado esto, y voy a seguirlo siendo. Si yo entiendo que no le sirve a la sociedad, por más que me digan que hay disciplina partidaria, voy a decir, señor, no estoy de acuerdo con esa disciplina y no la voy a respetar. Estos 3 legisladores se opusieron a 3 artículos de este proyecto de ley, votaron en contra de esos 3. Hay 2 de ellos que no fueron aprobados. Le preguntamos cuáles son las razones por las cuales votaron en contra. La verdad que el criterio de reducir a través de eliminar vacantes me parece un verdadero disparate porque no tiene ninguna razonabilidad científica. Es más, hay lugares en el interior del país donde en función de la situación ocupacional del medio, que es buena, no hay nadie para anotarse en las Fuerzas Armadas. Hay otros lugares donde el trabajo ha disminuido, como el caso de Colonia, con el cierre de las empresas vinculadas a la producción de leche, etcétera, y ahí hay cola para inscribirse. Entonces, nosotros vamos a hacer una modificación de la estructura de la fuerza basada en algo que es absolutamente circunstancial y no tiene nada que ver con la necesidad de la fuerza. Nosotros pensamos que eso requiere, primero, un estudio en serio, en profundidad, estableciendo cuál es la misión que esa arma o esa fuerza tiene para cumplir,
cuántos efectivos necesita para cumplir esa misión y luego para comparar cuántos tiene. Si tiene muchos hay que sacarle, si tiene pocos hay que ponerle. Eso es con razonabilidad y esto no lo planteaba. Intentamos que se pusiera un guión que dijera que eso no iba a afectar el funcionamiento de las unidades en el interior del país. Eso no caminó, no fue aceptado, fue consultado el ministerio y el artículo quedó como estaba. Entonces nos entró la duda, el temor, la desconfianza de que se cerraran unidades en el interior, y yo en mi Pagón 33 tengo una unidad en un pueblo que se llama Santa Clara de Olimar, donde el cuartel es uno de los dinamizadores del pueblo. Hay 110 milicos con sus familias allí. El más claro de todo, la republicana con la caminera, no nos convencieron los argumentos del Ministerio del Interior, son policías totalmente diferentes y para cosas diferentes, y esa fusión no tenía explicación. Y te agrego una cosa con respecto a eso, las 3/4 partes del sistema político representado aquí no estaba de acuerdo, más allá de que algunos no votaban, o algunos votaban, pero tampoco estaban de acuerdo. Bien, 2 de estos 3 legisladores en ocasiones anteriores también se salieron de alguna manera de la disciplina partidaria. Darío Pérez no votó el proyecto de ley que regula el mercado y el consumo de marihuana y también se manifestó en contra del proyecto de ley que despenalizaba el aborto. Por su parte, Víctor Semproni, de Congreso Frente Amplista, fue el diputado que votó en contra de la ley interpretativa de la caducidad. Le preguntamos a estos 2 diputados si creen que desde el Frente Amplio puede haber alguna sanción para ellos en esta oportunidad. Yo tengo el lomo bastante ancho para estar dispuesto a recibir todo tipo de palos. No le tengo miedo a eso, lo enfrento porque, como digo, en lo que me toque y en lo que se me plantee, quiero que se me exprese y que se me exija y se me demuestre con la solidez de argumentos y no simplemente con mandato. El cuco, para mí, hace años que se murió, no existe. Y a las únicas cosas que le puedo tener miedo es a que le pase algo a los seres que yo más quiero. Pero por mí, por favor, truco y retruco. El Frente Amplio no castiga. Quizás pueda haber algún machucón, sin duda. Quizás pueda haber alguna espina que se atraviese, sin duda. Pero esos son los riesgos que uno corre cuando toma este tipo de decisiones. Bien, vale recordar que la Liga Federal y Congreso Frente Amplista son 2 sectores que a nivel de bancada del Frente Amplio coordinan mucho lo que tiene que ver con su agenda legislativa. Recordemos además que estos 2 grupos tenían un acuerdo electoral en el mes de octubre y además formaban parte del mismo sublema que compartían con el Partido Socialista. En los próximos bloques de Parlamento vamos a estar hablando de la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa, y también vamos a repasar otros temas que están vinculados con la agenda legislativa en este primer programa de Parlamento. Segundo tramo de Parlamento. Decíamos al comienzo del programa que esta es una semana especial, importante por lo que sucedió en la Cámara de Diputados en relación al proyecto de ley de presupuesto. Pero septiembre y estas primeras 2 semanas de octubre han dejado algunas señales claras a nivel parlamentario. Por un lado, en la Cámara de Diputados, operadores políticos del astorismo y del mujiquismo lograron alcanzar un acuerdo para reasignar recursos del presupuesto y destinarlos a la educación sin tocar algunos principios que para el presidente Tabaré Vázquez eran importantes y no eran negociables. Eso, de alguna manera, sorprendió en el Partido Comunista y sorprendió de alguna manera en el ala ortodoxa del Partido Socialista que se haya alcanzado este acuerdo entre MPP
y Frente Liber Sereni. Compromiso Frente Amplista, el grupo de Raúl Sendic, también se sumó a ese acuerdo, logró que se contemplaran algunos puntos que consideraban importantes. En el Poder Ejecutivo, eso ha dado muestras de conformidad, mantiene la posición de que no haya un mensaje complementario para ampliar el gasto que se asignó en este proyecto de ley y que se mantengan las prioridades que considera el gobierno. A nivel del Senado, lo más importante corre por lo que tiene que ver con la investigadora de ANCAP. En la oposición descuentan que más allá del resultado final que tengan, del mensaje final que tenga la investigadora, va a haber una denuncia penal. En la interna del Frente Amplio, los astoristas reconocen que ha habido mala gestión y desde el grupo de Raúl Sendic se afirma que no hay ni ilícitos ni irregularidades que hayan sido constatadas y que todo esto es de alguna manera un show que se ha montado para de alguna manera desgastar la figura de Raúl Sendic, el actual vicepresidente de la República y potencial candidato a la presidencia en las elecciones de 2019. Vemos estos y otras informaciones que tienen que ver con la actividad parlamentaria. El gobierno había tomado la decisión de retirarse de la ronda de negociaciones del TISA después del pronunciamiento del Frente Amplio contrario al acuerdo. Sin embargo, esa decisión sigue latente en la interna oficialista y para los partidos de oposición. Los ministros de Economía, Danilo Astori, y de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa, insisten en que Uruguay debe encontrar nuevos mercados y alcanzar acuerdos comerciales importantes. Pero los sectores mujiquistas y socialistas tironean y van por un camino distinto, y eso hace ruido. Nin Noboa redobló la apuesta. Dijo que buscará concretar tratados de libre comercio como alternativa al TISA. La oposición observa y hace su juego. El miércoles 14 de octubre, el senador colorado Pedro Bordaberry interpeló al ministro Nin Noboa por la salida de Uruguay del TISA. Queremos saber lo que el ministro de Relaciones Exteriores de todo el Uruguay, de todos los uruguayos, de nosotros también, hizo. ¿Cuál es el fundamento de la decisión? Y si el fundamento de la decisión es que lo tomó otro, para nosotros no es suficiente. Y si el fundamento de la decisión es que no sé por qué se tomó la decisión, entonces eso significa, a mi juicio, ¿no?, tener un poco de vergüenza e irse para la casa. Decisión legítima, que no violó ninguna disposición constitucional, que no violó ninguna disposición legal ni jurídica y que no constituyó ningún acto irregular. Se trató simplemente, señor presidente, de escuchar la voz de una importantísima mayoría y obrar en consecuencia. Y yo me sometí a esa mayoría como me someto cada vez que quedo en una posición diferente a la mía. En el Senado, la investigadora de ANCAP se volvió un dolor de cabeza para el oficialismo. En las grandes inversiones se confirma que hay diferencias de muchos millones de dólares en la proyección y el costo final, pero el escándalo se concentró en un caso, que es de solo $5.000, mucho para la modesta radio comunitaria que recibió esa ayuda de ANCAP, pero muy poco en relación a los otros casos millonarios. ¿Por qué el escándalo? Porque la oposición encontró que ahí hubo decisión política de la presidencia de ANCAP para dar dinero a una radio, pese a la negativa de la gerencia técnica en la materia. Y porque el beneficiario fue candidato a alcalde por la lista que apoyó el grupo de Sendic. Y porque entienden que hay muchos casos más de esta naturaleza. Porque el gerente de ANCAP en el área publicitaria dijo en la investigadora que era natural que cada semana desde el directorio le ordenaran contratar publicidad en medios que no se elegían por criterio técnico. La 711, el grupo de Sendic, insiste que no hay irregularidades ni ilícitos y que todo es una movida para desgastar la figura de Sendic, potencial candidato a la presidencia en 2019. Pero otros grupos del Frente Amplio no defienden ni a Sendic ni lo hecho por ANCAP. La oposición aprovecha la tensión interna en la izquierda. Comentan que luego de ANCAP irán por Antel, porque el propio ministro Astori ha advertido sobre problemas de gestión financiera en la empresa telefónica estatal. Los legisladores blancos creen que tienen documentación suficiente para ir a la justicia. En el Partido Colorado esperan y miran Antel. Los diputados usaron hasta el último día para la definición del presupuesto, los 45 reglamentarios, y ahora el proyecto pasó a la Cámara de Senadores. No hay cambios sustanciales en el proyecto, pero las modificaciones, aunque sean menores, generaron mucho ruido interno en el Frente Amplio. ¿Cómo se logró el acuerdo? Fue clave el papel del presidente de la Cámara, Alejandro Sánchez.
Su contrapartida no fue un legislador, sino que fue el viceministro de Economía, Pablo Ferreri, que es del Frente Liber Sereni, pero también de confianza directa del presidente Vázquez. La discusión, las negociaciones dividieron al bloque mujiquista, porque de entrada el Partido Comunista se desmarcó y la 711 de Sendic acompañaba, pero con poco entusiasmo. El gobierno anunció que tampoco habrá mensaje complementario para el debate en la Cámara Alta, por lo que no permitirá subir el nivel de gasto público. Bien, en el próximo bloque volvemos con más información de la agenda parlamentaria. Último tramo de Parlamento aquí en NSTV y quizás la mayor novedad de este periodo legislativo en lo que tiene que ver con la representación de los partidos en el Parlamento esté dado por la presencia de Unidad Popular, este partido que reúne distintos grupos de izquierda por fuera del Frente Amplio y que tiene un representante, el diputado Eduardo Rubio del Movimiento 26 de Marzo. Con él hablamos sobre la agenda legislativa y la primera pregunta que le trasladamos en este sentido tiene que ver con cuáles son las prioridades de la Unidad Popular para plantear en la actividad parlamentaria. Bueno, la prioridad que tenemos nosotros es de poder primero transformarnos en una herramienta al servicio de la lucha de los trabajadores, de la gente, de nuestro pueblo. En ese marco, hoy en el presupuesto estamos totalmente abocados a pelear por la educación, por la salud, para conseguir el presupuesto que se reclama. En un plano más general, nosotros tenemos una batería de proyectos que hemos venido presentando que marcan las prioridades, ¿no? Llevamos 7 proyectos de ley presentados, ayer presentamos el número 7, y ahí aparecen las prioridades. Por un lado, todo lo que tiene que ver con derechos básicos de las personas, de la gente, ¿no? Uno, el derecho a la vivienda, tenemos un Plan Nacional de Vivienda Popular. Otro, con lo que tiene que ver con la soberanía, con la recuperación de una infraestructura en manos del Estado que nos permita proyectar un país distinto. Y ahí entra el proyecto del ferrocarril de pasajeros, que ya está presentado y entra en debate próximamente, la estatización del sistema de dragado nacional. Ayer presentamos un proyecto para frenar la extranjerización de la tierra. Esto tiene que ver además con el mes de septiembre, con los 200 años del reglamento de tierras. Presentamos el proyecto para anular la ley de impunidad, que marca otra de nuestras prioridades con el tema de derechos humanos. Y luego toda nuestra actividad está también volcada fuertemente a la defensa de los recursos naturales y a la lucha en defensa del medio ambiente. También le preguntamos con qué partidos políticos o sectores siente que hay mayor sintonía como para poder alcanzar acuerdos a nivel parlamentario. No nos cerramos a ningún vínculo, ningún acuerdo político que nos permita avanzar en la concreción de estos proyectos. Ya no tenemos un sistema preferencial de alianzas y sí tenemos líneas claras definidas en cuanto a nuestro accionar que marcan si hay quienes respaldan ese accionar, bueno, bien. Y lo mismo cuando votamos en el Parlamento. No tenemos una línea que nos marque con estos sí, con estos no. Cuando hay coincidencias, vamos con el que coincidimos. ¿Qué evaluación hace de la actividad parlamentaria en estos primeros meses de este periodo legislativo? En lo que nos toca a nosotros, la intensidad de la actividad parlamentaria nos desborda. Claro, somos diputado único del Partido Unidad Popular y nos implica obligaciones que muchas veces exceden nuestras capacidades materiales de tiempo y física. Por suerte tenemos un equipo que nos permite en 6 meses haber presentado 7 proyectos de ley y haber realizado más de 40 pedidos de informe. En cuanto a la actividad del Parlamento, lo que nosotros vivimos en la comisión de la que soy miembro pleno, la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ha tenido una actividad muy intensa. Hemos recibido y hemos estado en lugares donde los vecinos nos han presentado problemas, hemos acompañado situaciones graves de contaminación ambiental y que hemos logrado que se reviertan o empiecen a dar respuestas, como en el caso
del barrio Villasar allá en 33, o lo que fue y lo que está haciendo la batalla de los vecinos de Suárez y zonas aledañas, donde la comisión en plena se desplazó por la amenaza y la instalación de una mina a cielo abierto en la puerta del pueblo Suárez. Hemos recibido delegaciones de todo el país, hemos asumido esos problemas, hemos pedido informes, hemos recibido a la ministra 2 veces, no lo hemos podido hacer más porque ha habido dificultades de comunicación. Y ahora estamos discutiendo proyectos de ley que han entrado en la comisión de importancia para nosotros, obviamente el más importante, el proyecto de ley para el Plan Nacional de Vivienda Popular, y también un proyecto de ley presentado en la legislatura pasada por el diputado Asti sobre la situación de viviendas abandonadas y la posibilidad de incorporarlas a una cartera de viviendas o de tierra. O sea que yo, desde el punto de vista nuestro, no veo que haya una lentitud ni falta de producción del Poder Legislativo. Se aprueban convenios, leyes, pero sobre todo se está discutiendo y se está empezando a discutir ahora el presupuesto. Y no creo que haya nada más importante desde el punto de vista de la actividad parlamentaria que la discusión del presupuesto. Más este presupuesto que viene muy acotado en un marco recesivo serio, con graves problemas económicos en la región y en el país, y que va a implicar y que implica, que está implicando un gran debate a nivel de toda la sociedad entre los actores más importantes de la educación, de la salud y la propuesta del gobierno, y ahora a nivel parlamentario nos tocará a nosotros ya no dar la pelea por ampliar el monto, pero por lo menos por mejorar la distribución. Esto era lo que decía entonces el diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular. Nosotros hasta aquí vamos con este primer programa de Parlamento. Recuerden que periódicamente vamos a estar acercándoles información sobre lo que sucede en la actividad parlamentaria con programas de media hora y semanalmente flashes informativos sobre las últimas novedades en lo que suceda, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados y en las distintas comisiones del Parlamento. Nos volvemos a ver entonces aquí en Parlamento por NSTV, porque por NSTV tenés mucho que ver.